Vamos a hacer la presentación, la introducción. Bienvenidos, personas que estén escuchando nuestras presentaciones. Vamos a hacer entonces las presentaciones del segundo, o sea, en realidad de los proyectos de titulación del laboratorio LabSense, guiados por mí, profesor Daniel Junge. Y estos son los trabajos realizados por nuestros proyectistas durante el 2024, ¿ya? Así que la primera exponencia será de Guillermo Rojas y nos hablará sobre su tema de redes neuronales pulsantes y entornos de simulación. Muchas gracias. Ahí sí. Ya, Guillermo, dale. Ya. Bueno, bienvenida a la defensa de mi tesis sobre evaluación del rendimiento de redes neuronales pulsantes híbridas con temas de redes convolucionales también en tareas de aprendizaje automático con sensores neuromórficos. Bueno, voy a partir la presentación preguntándole por qué los pájaros vuelan. A simple vista, una respuesta podría ser que es por el movimiento de su ala. Entonces, si esta fuera la respuesta correcta, simplemente bastaría con cubrir nuestros brazos con alas simulando a los pájaros, aletear y comenzar a hablar. Pero pronto nos daríamos cuenta de que esto no es así, ya que el, el hecho de que las aves vuelen, perdón, es mucho más complejo. Esta pregunta se la hizo mucha gente antes que yo. Una de ellas, el políglota Leonardo da Vinci, que creó este dispositivo, el ornitóptero, ya que él se dedicó a investigar el comportamiento de la ave, diseccionándola, investigando su morfología mucho más a fondo, y llegó a este dispositivo, que para la época igual era bastante avanzado, pero luego se dio cuenta de que no fue suficiente. Las aves no vuelan tan poco como el tiempo que él logró con este dispositivo. Entonces, luego los hermanos Wright, por poner otro ejemplo, también se dieron la tarea de hacer que el hombre vuele y idearon este avión que logró volar 59 segundos. Aún así no se cumplió con el objetivo, puesto que las aves no vuelan en 59 segundos y luego se detienen. Por lo tanto, a día de hoy lo que se tienen son aviones comerciales que son capaces de transportar 500 pasajeros, volar miles de kilómetros. Entonces podríamos decir que la tarea está completa. Es una tarea que en un principio partió por la observación de la naturaleza, observando su comportamiento y cómo ésta ayudaba a que las aves vuelen. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? El hecho de que nosotros podamos contar ahora con dispositivos que nos permitan volar se remonta al hecho de que observamos la naturaleza. Entonces, ahora quiero hacer el contraste con la electrónica. El hecho de que la electrónica se haya desarrollado hasta el día de hoy no dependió de que pudiéramos observar un ser vivo llamado electrónica que contaba con todas las características con las que contamos hoy en día y de esta manera, mediante la observación, pudimos desarrollarla, sino que fueron una suma de descubrimientos. Podríamos decir que Tales de Mileto fue el primero que contribuyó a este camino con el descubrimiento de la electricidad estática, luego Benjamin Franklin, Thomas Edison, Tesla, Ohm, muchos científicos que contribuyeron al desarrollo de la electrónica, fotodiodos, directores, transistores, hasta la llegada del procesador. Entonces, voy a abarcar el hardware, centrándome básicamente en lo que son los procesadores y en el software a lo que es la inteligencia artificial. Entonces, esta relación siempre es una relación que va de la mano, puesto que en un principio para programar el hardware se necesitaron tarjetas perforadas, luego se fueron desarrollando lenguajes de más alto nivel como ensamblador, lenguaje C, Python, entre otros. Entonces, ¿a qué nos llevó todo esto? Este desarrollo de hardware y software. Por una parte, la arquitectura de procesador que se utiliza hasta el día de hoy es la de von Neumann, que es una arquitectura que se desarrolló básicamente porque
no hubo una observación a la naturaleza, sino que él determinó que era la mejor arquitectura, perdón, que cuenta con sus limitantes, puesto que el proceso está separado de la memoria, lo que genera latencia y otros problemas. Por el otro lado, la inteligencia artificial eh, nació, sí, por observación de neuronas, pero los métodos en que se aplica no son muy naturales que digamos, puesto que son operaciones matemáticas, básicamente. Entonces, como siempre van de la mano, para poder obtener una arquitectura mejor, se dio la obligación de modificar el hardware, la arquitectura que presentan los procesadores, y se llegó a los procesadores neuromórficos, como los que podemos ver acá. Tenemos el OIGI, el True North y la guía, por mencionar algunos. Y de la mano también se desarrollaron otro tipo de redes neuronales, en la que yo me voy a centrar son las pulsantes, porque también hay otro tipo de redes como las temporales, por ejemplo, que también hacen uso de estas cualidades de los procesadores neuromórficos. Entonces, ¿qué es esto nuevo que viene a traer esta nueva arquitectura de hardware? Bueno, partir por decir que se destruye la arquitectura de Von Neumann de tener el procesamiento separado de la memoria. Ahora todo está integrado en un mismo chip, lo que hace que también se pueda trabajar en paralelo y no sea de manera serializada, eliminando así huellos de botella, consumo energético mucho más bajo, además de la alta adaptabilidad al entorno. Y por parte del software, que las redes neuronales SNN tienen una inspiración en neuronas reales, ya no dejan de ser meros modelos matemáticos de álgebra lineal, sino que pasan a ser ya aproximaciones bastante cercanas a lo que es la realidad de las neuronas. Funcionan con pulso, mientras que las artificiales con datos continuos, la codificación es temporal y las artificiales son pasos discretos. Sus dispositivos son tarjetas gráficas, incluso procesadores, y por la parte de las redes neuronales pulsantes son básicamente chip neuromórficos. Ya. Ahora voy a pasar a explicar los objetivos que me planteé. El objetivo general fue desarrollar un dataset a partir de frames, luego transformar estos frames a eventos y luego desarrollar un modelo de inteligencia artificial pulsante eh, híbrida, a contar con elementos de redes convolucionales para poder trabajar con videos. Desglosando este objetivo general, puedo encontrar que me propuse analizar arquitectura y principios de la red neuronal pulsante, implementar una y también entrenarla, crear un dataset en una primera instancia frame para luego ser transformado a eventos y finalmente ver cómo los parámetros generan un impacto en el entrenamiento. Ya. La primera aproximación que tuve al entrenamiento de una red neuronal pulsante fue con el dataset ERNIS, un dataset bastante conocido, bastante estudiado, que en la actualidad la precisión que se logra es muy cercana al 100%. Aquí podemos ver cómo en la izquierda tenemos lo que vendría a recibir el modelo, que sería una imagen en píxeles, y acá podríamos ver en tiempo real, a medida que avanza el tiempo, cómo es que el modelo va prediciendo qué tipo de nube es. Esta es la arquitectura que utilicé. Como mencioné anteriormente, hago uso de elementos de redes convolucionales, luego capas de neuronas pulsantes, y así voy intercalando hasta finalmente pasar por una capa densa con las 10 salidas, que son las 10 clases que presenta este dataset. La precisión que obtuve fue bastante buena porque, como dije anteriormente, es un dataset a frames, por lo tanto, cada segundo se le va pasando la misma imagen y no existe un buen uso de tipo de redes neuronales. Por lo tanto, pude dar como completar esta primera tarea de aproximarme como a los métodos de entrenamiento, puesto que al ser redes pulsantes es imposible derivarlas y el método de entrenamiento que utilicé fue el gradiente sustituto,
para poder así encontrar una derivada y poder realizar técnicas conocidas como el descenso del gradiente, por ejemplo. Ya. Luego pasé a un dataset neuromórfico, conocido como el ST-MNIST, que presenta, ya no usa nada de uso de REM, sino que usa un sensor neuromórfico en base a taxones, que es esta guía de 10x10, que como podemos ver acá, va registrando a medida que transcurre el tiempo qué taxones son presionados para así luego hacer la representación del número. En este caso sería el número 8. Ya. Acá simplemente apliqué el mismo modelo, solamente que comencé como a variar un poco la arquitectura al aplicar capas de max pooling, que luego me servirían para a la hora de trabajar con video. Y básicamente lo mismo, intercalar capa convolucional con capa pulsante, y luego finalmente llegar a una fully connected layer para luego obtener las 10 salidas de las 10 clases. Acá podemos ver qué es lo que va observando el modelo. Cada punto representa un taxón que fue pulsado. Y acá podemos ver cuál es la diferencia que está realizando el modelo. Aquí podemos decir que es el número 9 el que predijo. Con este modelo obtuve una precisión de 72,3%, lo que me desanimó en un principio, puesto que pensé que el resultado iba a ser mayor. Y me hizo dudar acerca de el método que estaba utilizando para llevar a cabo este entrenamiento. Así que decidí seguir adelante y pasar a un dataset un poco más complejo, ya no basado en frames, o sea, perdón, en eventos pequeños, sino que ya en gestos. Me refiero al dataset DBS Gesture, desarrollado por IBM. Este dataset fue generado en base a una cámara de eventos llamada la DBS 128, puesto que genera eventos de 128 por 128. Aquí la podemos ver conectada a un chip neuromórfico, al True North, que es desarrollado por la misma empresa de IBM. Y esta cuenta con 11 clases. 11 clases que son básicamente movimientos con los brazos. Ya. Aquí ya comencé a integrar lo que había mencionado anteriormente, capas de max pooling, pero manteniendo las capas de convolución, seguido de capas de neuronas pulsantes. Luego finalmente hacer una capa flatten para luego finalmente, o sea, pasar una capa de fully connected y así a las 11 salidas de la, perdón, acá podemos ver el potencial de la membrana de las 11 neuronas de salida, cómo es que reaccionan a la entrada. Como podemos ver, la que tiene un mayor potencial, que sería esta que está azul, quiere decir que el modelo está prediciendo que esa clase es la que tiene mayor posibilidad de ser la correcta. Y acá, bueno, me llevé la sorpresa de que el accuracy fue bastante más de lo que me esperaba, luego de tener un accuracy bajo con el DDC anterior. Y esta, al ser más complejo, pensé que iba a ser un poco más bajo el accuracy, pero 92% no se aleja mucho del estado del arte. Así que ahí puedo comprobar que el método que estaba utilizando no estaba erróneo. Y finalmente me propuse a la creación de un dataset en base a frames, luego estos frames transformarlos en eventos mediante la librería B2B, que lo que hace es simular todo el proceso que realiza la cámara Davis 128, y además hace uso de la librería Super Slowmo, que es utilizada para interpolar los frames, y de esta manera poder obtener mayor información a partir de un video en frames. El dataset que implementé cuenta con tres clases, una de caída, de sentarse y otra de caminar. En un principio fueron 100 elementos por clase, luego con Data Augmentation lo aumenté a 400 elementos por clase para terminar en un total de 1200 elementos en el dataset. Y aquí, como dije anteriormente, esta librería simula el funcionamiento de una cámara de eventos DBS 128, por lo tanto, probé con implementar exactamente la misma arquitectura con el modelo anterior, el DBS Gesture, y ver qué resultados tuvo. Entonces, luego de hacer las pruebas, me di cuenta que obtuvo un 99,72%, que es bastante bueno, también en base
a que solamente son tres clases que son bien distintas entre sí, por lo tanto igual tiene sentido de que haya tenido un buen porcentaje de accuracy. Ya. Bueno, ahora vas a hablar sobre las conclusiones, es decir, que el análisis de arquitectura y principios de CNN encuentro que fue completado a cabalidad, puesto que luego de haber entrenado cuatro modelos con cuatro datasets distintos y entre medio de haber generado un dataset, encuentro que la arquitectura y los principios de CNN lo logré. Implementé también y entrené cuatro modelos y también logré generar uno a base de frames y transformarlo a venta. Además que luego de hacer muchas pruebas llegué a ciertos parámetros que encontré que son los más adecuados para un entrenamiento de CNN. Y también decir que estamos en un punto del desarrollo de hardware neuromórfico que podríamos decir que somos los hermanos Wright. Contamos todavía con cosas por hacer, muchas cosas por hacer, y tal vez el día de mañana lleguemos a generar aviones comerciales que puedan transportar a cientos de pasajeros. Pero todavía hay muchas limitantes, por lo tanto, hace falta mucha más investigación en lo que son los chips neuromórficos. Eso, Muy bien, Guillermo, muchas gracias por la presentación. Entonces, bueno, ahora terminamos 9:54. Ya, estamos bien con la hora. Vamos a pasar entonces a la ronda de preguntas, ya, con referente profesor. o no sé, Diego, perfecto. Sí, primero son en el orden correspondiente. Ya. Ya, entonces, Sebastián Valdivia nos va a hacer sus comentarios. ¿Puedes ir a la diapositiva 13, por favor? Bueno, es de las primeras redes neuronales que nos mostraste, ¿no es cierto? Y después en esa te empezaste a basar para hacer las siguientes tareas. ¿Qué parámetros puedes modificar de las neuronas? Por ejemplo, las neuronas Leaf tienen parámetros propiamente tal que modifican. ¿Tocaste esos parámetros? ¿Usaste los por defecto? Cuéntame qué hiciste. Básicamente los parámetros que modifiqué en la arquitectura fueron el beta, que es típico de la neural leaf, y lo otro que modifiqué fue el método de entrenamiento. El gradiente surrogante presenta también un parámetro que puede ser modificado para ver que también responde el modelo. De hecho, en base a ese parámetro que luego se desarrollaron nuevos métodos de entrenamiento como el gradiente subrogante que aprende, o sea, se va como ajustando al modelo neuronal, pero no lo apliqué en este caso. Esos son básicamente los únicos dos parámetros que fui modificando, además de los métodos de optimización que son típicos de las redes neuronales artificiales que simplemente también se aplican acá. Esto también en base a que utilicé un simulador que está hecho en base a un framework que el PyTorch. Entonces, por lo tanto, igual ahí se comparten muchas cosas que ya se utilizan en redes neurales artificiales. El beta es el tiempo de caimiento, ¿cierto? De la neurona. ¿O qué es el beta? Ya. Sí, me parece que sí era como el GIGAX, como que el tiempo en que una vez que se activaba la membrana, iba como decayendo el potencial. Perfecto. ¿Probaste con algún otro tipo de neurona? Porque aparte del LIS existen hartos tipos. ¿Viste el tipo de influencia que tenía que utilizar otro tipo de neurona o cambiar? Sí, o sea, este modelo lo entrené con la librería Nengo, y esa librería pues, que tenía prácticamente casi todas las neuronas que se han desarrollado. Probé con dos, con esta con la Leaf y la otra creo que era con la Hutley Fuxi, que tenía parámetros ahí pero me quedé con esta porque es la que da mejor resultado y todas la usaban. Comprendo. ¿Aproximadamente cuánto tiempo tomaba el entrenamiento de estas redes? No sé si por época o el tiempo total que te tomó entrenar la red. Ya, este modelo es bastante poco porque son solamente imágenes.
Pero si nos vamos al DOS Gesture, que son muchos más elementos, estamos hablando de video, en 128 por 128, alrededor de una hora toma el tiempo completo. Esto es una plataforma de cable que presenta tarjetas gráficas muy potentes y es como el tono perfecto para entrenar y aún así el tiempo es de una hora. Comprendo. Entonces, utilizaste soporte de GPU. Sí. Súper. ¿Puedes ir a la diapositiva 17? ¿Me puedes explicar qué significan los distintos colores en cada uno de los frames que se ven del dataset STM? Ya. Cada frame representa una acumulación de eventos, puesto que la librería tiene una limitación de que no puede trabajar con eventos directamente, sino que tienen que ser transformados a algún otro método. En este caso, utilicé los frames. También existían los grids de voxel. Probé esa representación de eventos, pero los resultados que obtuve fueron bastante malos. Así que me limité a hacer una presentación en base a frames. Y esto lo que hace es, como por ejemplo, si este frame es más reciente, lo muestra más brillante. Y si es un frame que ya está como desvaneciendo, Ah, lo pone más opaco. es una superficie temporal, entonces. Sí. Lo que se ve. Perfecto. Em, Mira, la siguiente diapositiva, la 18, hay algo que me llamó la atención, que es que se puede ver una cámara directa, o sea, conectada casi directamente al chip. No sé si indagaste un poco más en eso, cómo se hace, qué hicieron, qué hardware están utilizando ahí. Ya, esta imagen viene del paper que desarrolló IBM para probar que se pueden desarrollar dispositivos de bajo consumo que detecten poses en tiempo real, en este caso los gestos con la mano. Y más que eso, no lo especifican porque es como bien privado, de hecho, como que no menciona mucho, como que no Perfecto. andaron en ese tema, tampoco me centré en ver la conexión, puesto que yo también me iba a limitar a utilizar plataformas de simulación. Claro, sí. Está súper interesante. ¿Colocas este paper a la referencia? O sea, puse la referencia del informe, ¿no? Acá. Ah, ya, pero está acá en el informe. Sí. Súper. Em, ya, y si puedes ir a la diapositiva 24. Eh, claro, este es finalmente ya el modelo más complejo que probaste. No sé si al final probaste la compatibilidad con el chip de Akida, si hiciste algunas pruebas respecto al tema, ¿cómo te fue con eso? No quise probar con el chip de Akida, no con este modelo, pero sí hice otras pruebas con un modelo que ya venía como recomendando el fabricante y claro, o sea, obtuvo buenos resultados puesto que eran modelos que ya estaban recontra probados y funcionaban, pero no alcancé como a probar este modelo en un chip de Akida, pero por lo que investigué también, no habría problema de implementarlo, puesto que también cuenta con componentes convolucionales y la neurona Leaf también forma parte de su Ah, opción. en todos los modelos que mostraste, no iteraste entre tipos de neuronas, ¿cierto? Solamente probaste con Leaf. Sí, solamente con Leaf. Eso también, en base a que luego de usar Mengo, me limité a usar SNNTorch y esa librería sigue solamente contada con la Leaf. Comprendo. Y mi última pregunta es, si no me equivoco, en la diapositiva siguiente. Eh, Me llama un poco la atención este gráfico porque las iteraciones no coinciden. Porque está la gráfica de accuracy que llega hasta la época 15 más o menos, y la otra que llega hasta la 800. ¿Con cuántas épocas entrenaste? Este me parece que eran, no sé, creo que 1000, pero este gráfico está limitado justo que hice que fuera guardando o sea, a medida que se iba entrenando el modelo, lo fuera evaluando, pero si hacía eso con cada una de las iteraciones, el tiempo de entrenamiento se crecía demasiado. Entonces lo que hice fue que cada cierto tiempo fuera evaluando el modelo. No, por eso es que acá el número es menor que aparece Comprendo. acá.
¿Y esta accuracy es lograda sobre datos de tu dataset o datos de test que estaban fuera del dataset? Bueno, lo que hice fue que tomé un 80% de los datos del dataset, que se fueron a entrenamiento y luego el otro 20% para validación. Pero esta validación no le metí exactamente los mismos datos que entrenamiento, por lo tanto, se podría decir que fueron datos nuevos. Y el 99,72% fueron los datos de validación. Sí. Perfecto. Esas son mis preguntas. Muchas gracias, Sebastián, por los comentarios. Ya, entonces, yo tengo algunos comentarios también. A ver, primero cositas de fondo y al final cositas de forma. ¿Ya? Cosas de fondo. La evaluación, si me puedes hablar un poquito más en detalle de la evaluación del dataset de caídas y de gestos. Eso, en el fondo, qué tan escalable es este dataset y si lo podemos implementar eventualmente en un chip neuromórfico, qué tan difícil sería. Por ejemplo, el que tenemos, el de, ¿cómo se llama? El Akida. El Akida. El Brain Chip, ¿cómo lo podríamos exportar y qué luces nos puedes dar ahí al respecto? Ya. Bueno, en cuanto al tema de exportarlo a la Kida, como dije, no habría problema, puesto que la Kida, bueno, también mencioné que son elementos básicos de redes nodales convolucionales que cuesta el chip Akida, por lo tanto, sería un par de líneas, yo creo, y se podría adaptar sin ningún problema. Pues en términos de recursos, por ejemplo, ¿cuántos recursos podemos estimar cuántos recursos se utilizan acá en el simulador y cuántos recursos tiene disponible la Kia? Porque hasta lo que sabemos, la Kia igual tiene sus limitaciones. Sí. ¿Es súper exportable o eso hay que evaluarlo? ¿No? ¿Tenemos alguna idea más o menos de la demanda computacional? No sé si la palabra es computacional, la demanda de recursos, o no estamos todavía en esa... No investigué si este modelo de por sí era claro, aplicable en cuanto a los recursos. No Ujú. investigué el tema de los recursos, pero teóricamente sí se podría. Sí se podría. Y bueno, por Porque lo que... disculpa, lo que tenemos de recursos, de información sobre recursos, es lo que está acá, digamos, en la arquitectura. O sea, por ejemplo, bueno, la entrada, tenemos el número de píxeles, sabemos más o menos la memoria que necesitamos en un buffer eventualmente. Tenemos, dice, después 12 filtros, 5 por 5 kernel, ya, entonces también tenemos el tamaño de las matrices. Y así que podemos estimar más o menos, así con la arquitectura que está mostrando acá, cuántos recursos más o menos necesitaríamos. Lo más pesado pareciera ser, bueno, las neuronas, propiamente tal. Ese 1728 son 1728 neuronas, en el fondo, ¿no es cierto? Que parece ahí Claro. neuronas mil. sí, Ya, eso son... en final se va a traducir eventualmente a neuronas de la Kia, digamos. Y hay una parte que es pulsante, pero otra buena parte, como tú mencionas, es híbrida, o sea que en el fondo utiliza redes convolucionales, ¿no es cierto? Sí. Y ahí tendríamos que ver si podemos hacer esa parte convolucional dentro del mismo Kia o tendríamos que hacerlo offline, o no sé si offline, pero fuera, offloading, fuera de la Kia, hacerlo en una parte en un PC convencional y otra parte en la Kia. Ahí también mencionar que tal vez valdría la pena investigar otro tipo de redes que ellos están desarrollando, ¿Mm? que son las TENS, temporal, bueno, son redes temporales que hacen uso de la capacidad de este encoding temporal que tienen estos tipos de chips. Y ellos alargan de tener un 100% de accuracy. Con el dataset que yo obtuve un 92%. Y se supone que es el estado del arte con ese dataset. ¿Y esas redes temporales no serían pulsantes? Sí. ¿Serían convolucionales o serían del tipo tradicional? También hacen una mezcla de redes convolucionales, ¿Mm? pero ellos en vez de usar esta neurona Leaf, por ejemplo, ¿Mm? utilizan otro tipo de neuronas que ellos están desarrollando. Ok, ya. Em, Perfecto. Ya, entonces, como te decía, a mí me interesa eventualmente hacer una evaluación ya más real, o sea, casi con personas reales, del modelo este, que implementaste sobre todo para detección de caídas o de posiciones, ¿ya? Entonces, si eventualmente le quisiéramos hacer un análisis en tiempo real, o casi en tiempo real, digamos, quizás no a 30 frames por segundo, pero quizás 10 frames por segundo, cosas por el estilo, a través de una cámara, conectar tu framework con una cámara web no sería dificultoso, ¿no? ¿Sí? No habría problema, de hecho también
quise intentarlo, pero no pude o sea, básicamente porque el modelo estaba como albergado en esta plataforma de Kaggle Ujú. y mi computador no era lo suficientemente potente para poder hacer la inferencia y conectarlo con la cámara. Ya, pero o sea, igual implementado en un simulador sí ocupa recursos computacionales. Básicamente porque las neuronas Leaf se están simulando, digamos, son en el fondo un sistema de ecuaciones de diferencia que se están ejecutando constantemente y operaciones de punto flotante, etcétera. O sea, lo que eventualmente se implementaría en hardware de forma natural, en este caso se está implementando en software, por lo tanto, a través de un procesador, no sé, ya sea el CPU o el GPU, lo que sea. Y eso me imagino que hace que ocupe estos recursos computacionales debido a que se está simulando todo este fenómeno. Claro. Sí, eso no lo vi, la entrada de datos en tiempo real no es algo que No, no, no. está fuera del scope también. No, lo tuyo era más que una simulación. Pero también, pues, o sea, como trabajo futuro, si es que nosotros quisiéramos, un poco las preguntas van siempre dirigidas a eso. ¿Cómo lo podríamos llevar un poco más a la realidad y a la implementación para ver después qué camino seguir en términos del hardware? Sí, de hecho, aquí también tiene unos demos sobre reconocimiento de nuevas imágenes que no fueron, el modelo no fue entrenado con esa imagen, simplemente con una imagen, o sea, con una fotografía que toma la cámara, ¿Mm? tiene una neurona acá en la salida, que es como para aprendizaje constante. Y eso, eso sí lo pude comprobar, y efectivamente sí, es como ellos dicen, se puede entrenar sobre la marcha, por así decirlo, el modelo. Y, y claro, conectarlo con una cámara y todo responde de acuerdo. Eso lo hice con un simulador que ellos tienen del chip, así que sí, Ah, sí es perfecto. posible. Súper bien. Ya. Ahora cosas de forma. A ver, yo creo que igual, debido a al tiempo restringido, quizás podrías haber utilizado mejor el tiempo introductorio de la presentación para introducir realmente el concepto clave aquí, que es lo neuromórfico y lo pulsante, ya las redes pulsantes, que es un tema que cuesta digerirlo un poco, ya, y eso hubiese sido un beneficio naturalmente de lo que viene después, que es ya introducir los objetivos del proyecto. Entonces, un layperson, así una persona que no es necesariamente experta en el tema, después de ver tu introducción y tú presentarle los objetivos, no le queda claro realmente de qué se trata el proyecto. ¿Ya? Lo cual puede ser peligroso porque al final nuestro negocio es más, digamos, el sencillo es ir a pedir plata, ¿ya? Entonces, pedir plata para investigación. Entonces, si nosotros no introducimos bien los temas, nos estamos mostrando la relevancia del tema y aquellos que nos están escuchando, que son los stakeholders, los que nos pasarían eventualmente financiamiento, dicen, no, no parece algo como tan relevante, así que en realidad le voy a pasar la plata a otra persona. ¿Ya? Claro. Entonces ahí donde tú te juegas el partido es realmente introducir y darle la relevancia, darle la importancia a tu tema, ¿ya? Y después definir los objetivos, porque básicamente con la introducción esos objetivos tienen sentido o no tienen sentido, ¿ya? Entonces creo que ahí perdiste un poco el tiempo con esa introducción, que está bien, o sea, es una buena analogía y todo, pero en el momento no se entendía bien lo que era ni el concepto neuromórfico ni el concepto de CNN. Entonces las personas que nos puedan estar escuchando desde internet después, no creo que les haya quedado claro en ese punto. ¿Ya? Y si bien mostraste cómo es la arquitectura y las ventajas y desventajas de una arquitectura von Neumann y la neuromórfica, tampoco dijiste cuál es el meollo del asunto de lo neuromórfico. ¿Ya? Y que se trata de que ya no estamos utilizando una CPU. ¿Ya? La CPU y todo el concepto antiguo se va y básicamente las operaciones aritméticas se generan de forma electrónica a través de los, no sé, cantidades físicas, corrientes, voltajes, resistencia, ¿ya? Y fenómenos físicos, ¿ya? Y así sumamos, restamos, multiplicamos y básicamente hacemos una neurona electrónica, ¿ya? Así que en el fondo toda la dinámica de las neuronas que hoy en día se están haciendo a través, por así decirlo, de forma emulada a través de software, ¿ya? En este caso se haría a través de hardware directamente sin necesidad de esta capa de abstracción, ¿ya? Sino que directamente estaríamos implementando neuronas electrónicas, lo cual es súper ventajoso por el tema del consumo energético, es el primero, ¿no es cierto? Y después otras cosas, por ejemplo, lo sincrónico, etcétera. ¿Ya? Ahí yo creo que había un montón de cosas que podrías haber utilizado para enganchar más el tema. ¿Ya? Y también cuando
mencionaste el tema del dataset, el MNIST, ¿ya? Creo que también te faltó enganchar cuál es la dificultad de utilizar un modelo de eventos, ¿ya? Para entrenar un dataset que no es de eventos, ¿ya? Entonces, en este caso, también explicar de qué se trata el MNIST. En el fondo son estos dígitos, ¿no es cierto?, escritos a mano y que se utiliza como un benchmark para distintos modelos de Machine Learning para ver si reconocen el numerito, ¿ya? Y, y se utiliza casi de forma transversal para entrenar cualquier modelo o para testear cualquier modelo. Es casi como el vagabundo de los Machine Learning. Y el tema es que ese dataset no está generado en eventos. Y también creo que faltó mencionar qué diablos es un evento, ¿ya? Entonces, como que mostrar gráficamente qué es un evento, ¿ya? Para que se entienda, porque todo esto al final, todo este trabajo se trata de los eventos. ¿Ya? Entonces, en el fondo, que hubo un trabajo de pasar estos dígitos escritos a mano a un formato de eventos, y luego de que estaban en este formato de eventos, tú estás recién testeando tu modelo a ver si reconoce bien o no, ¿ya? Entonces, también hay un riesgo de posibles eh, errores, ¿no es cierto? De que esa transformación del dataset que no es de eventos a eventos, podría ese traspaso no estar bien hecho, digamos. ¿Ya? Por ejemplo, un 8 dibujado a mano, si uno lo convierte en evento, podría ser el lápiz que está dibujando el 8, ¿no es cierto? Pero ahí hay una secuencia, ¿no es cierto? Y las personas dibujamos los 8 de distintas formas. Pero siempre tendría que ser un puntito que se va desplegando y que va formando la figura de forma incremental, ¿no es cierto? Entonces, como que en general hay una forma correcta de generar esta secuencia de eventos, pero también hay muchas formas incorrectas de generarlo. Entonces, podría que al principio, como tú mencionaste, podría que el sistema no está generando una buena accuracy porque quizás los eventos no se generaron correctamente. ¿Ya? Pero eso quizás necesita un poco más de explicación para que se entienda un poco el logro que hiciste, ¿ya? En pasar el MNIST a un formato de eventos, ¿ya? Eso, y también lo mismo con el gradiente sustituto. No sé si te detuviste mucho en explicar cuál es la dificultad de el backpropagation en tema de las redes pulsantes y que simplemente no se puede implementar porque el sistema no es lineal. Entonces, como es un sistema no lineal, ¿ya? Necesitamos usar algún método sustituto, alguna suerte de función diferenciable para poder hacer el backpropagation o algo similar a un backpropagation, y hay distintas aproximaciones. Y una de esas aproximaciones, ¿no es cierto?, es el gradiente subrogado, el sustituto, ¿no es cierto? Así que ahí yo creo que, de nuevo, todo esto va un poco para explicarle a los que nos están escuchando, tratar de quizás poner las piezas que faltaban en la presentación y también a ti para... Es difícil, yo sé, cuando uno se mete mucho en un tema, es difícil como volver a ponerse en el lugar de aquel que no sabe nada del tema, ¿ya? Pero hay que hacer un poco el ejercicio como un puzzle, así como primero tengo esta pieza de información, ahora necesito esta otra pieza de información, y para entender lo que viene necesito esta otra pieza, y así es como uno va formando la presentación. Y en el futuro, cuando estés trabajando, van a haber personas que te van a escuchar tus presentaciones y tenés que de nuevo ponerte en el lugar de ellos, porque al final tu proyecto puede ser muy bueno, pero si no lo logras comunicar bien, en el fondo no te lo van a financiar, ¿ya? Y vaya a quedar relegado. Entonces, al final, la comunicación es súper importante, algo que aprendemos aquí en la academia. Eso, Guillermo, pero en general, felicitaciones porque yo sé que hay un trabajo súper bueno detrás. Estuvo excelente todo lo que desarrollaste, ya, en los distintos approach, lograste el desafío, el objetivo, bueno, finalmente fue realmente entrenar un sistema de redes neuronales pulsantes. En este caso es híbrido también debido a la naturaleza de los datasets, pero funcionó de forma correcta y lo vamos a utilizar como base para la investigación y los trabajos que vienen. Así que te agradecemos ¿cómo se llama? Tu dedicación a este trabajo, fue muy bueno. Así que felicitaciones, Miguel. Gracias. Eso. No sé si alguien del público, Diego, quiere hacer alguna consulta. Sí, en realidad son dos en particular. La primera referida a los resultados del test accuracy y de los... ¿Cuál fue la primera? Cuando ¿Sobre el MNIST o el STM-NIST? eres CMS. Ah, no. Eso. Cuando tú tengas un dataset, esto es una manera de cosas que he trabajado antes.
Cuando tú tengas estos datasets que te están dando un orden del 72%, a veces no es tanto la calidad de los datos, a veces que la red no está tan optimizada para la evaluación de lo que estoy buscando. Porque una cosa que hay que tener un poquito de cuidado con estos modelos de Machine Learning y Spike Neural Networks es que de repente los datos te pueden un poquito, ¿cómo decirlo? Un poquito, te pueden traicionar un poco el modelo de lo que estoy tratando de evaluar. Puede ser que los datos sean súper buenos, pero tu modelo es un poco impreciso. Y cuando se tiene el 72% de precisión, no es que no haya un patrón, es que sí lo hay, pero la diferencia está un poco extraña. ¿Ya? Y lo otro es que si vas a evaluar estos como labels, tenéis que indicar un poco, por ejemplo, a la izquierda, qué es qué. Porque, por ejemplo, acá yo no entiendo qué son esas como cuadros que te estoy mostrando a la izquierda. Eso, a pesar de que lo puedes estar explicando, en la misma imagen es bueno que lo expliques. ¿Cachai? Como decir, oh, esto es, no sé, pues, esto es un 1, esto es un 0, esto es un tanto. Porque aquí se ve como que lo hubiera postprocesado y después mostrado. Entonces, ese detalle es importante como no tanto ponerlo en el texto, sino como en una imagen. ¿Cachai? Son un Lo que poquito... puede estar relacionado con el sensor que viene anteriormente, ¿no es cierto? Sí, A ver si vuelves uno atrás. Ese es el sensor que generó el ST-EMIS, ¿no es cierto? sí. Ese, el fondo que es un arreglo de sensores, no sé si táctiles o de presión o de contacto o no, Son axones, ¿no? Taxones. Taxones. pero que tienen un nivel de presión o simplemente si uno toca, porque ahí hacían los numeritos, ¿no es cierto? Sí. Ya, esos numeritos que se generaban ahí, ¿qué datos salían? Esa es como la pregunta. ¿Qué secuencia de datos generaban? ¿Generaban datos, eso, unos o ceros, o generaban pulsos, o generaban pulsos, ¿no? Generaron unos y ceros que fueron luego muestreados, es lo que se mencionaba en el paper, Ujú. y luego fueron exportados a un arreglo o sea, a una matriz para ser trabajado con Claro, y ahora imágenes. las dos diapositivas más adelante, y ¿Cachai? entonces ahora ese gráfico que está acá está relacionado con el otro, pero se ven los colores que van cambiando, ¿no es cierto? Porque si fuese, por ejemplo, un sensor, como el caso de una cámara, tiene dos polaridades nomás, pues llegando y saliendo, ¿no es cierto? En este caso tiene más de un bit de información porque tiene distintos colores, por lo tanto daría la impresión que o hay un efecto de acumulación, no sé, pues ya está la neurona involucrada, por lo tanto hay un decaimiento, y porque hay un decaimiento, entonces el color va cambiando, o porque el sensor mismo no solamente es on-off o presente o no presente, sino que el sensor mismo tiene alguna suerte de sensibilidad que es mayor de un bit, digamos. Claro, eso se puede configurar en la librería Tonic, que es la que Ajá, también se encarga de transformar estos frames, o sea, perdón, estos eventos a frames, que es como si uno lo mirara en esta representación. claro. Y uno puede elegir la ventana que quiere tomar. Por ejemplo, si voy tomando esta ventana acá, estos eventos que están más al final se van a ver más difuminados, es como si yo lo estuviera mirando de aquí hacia allá. Entonces, por lo tanto, estos que están más lejos Claro. se van a ver más difuminados. Claro. Ya, o sea, hay un decaimiento entonces. O Sí, sea, sí. en el fondo el color tiene que ver con el tiempo, con la temporalidad. Los eventos que fueron más tardíos van bajando de color hasta que se confunden con el negro. Claro, es como tomar un rango y aplastar la imagen y luego transformarla en un frame. Y las que tienen una temporalidad más antigua se van a ver más oscuras. Ya, pero ahí hay una función de decaimiento, no sé, que no sé si es para efectos de la red neuronal o es para efectos de la visualización nomás, de que ¿No? uno no quiere integrar toda la información en una imagen y que quede perpetuo, sino que después de un tiempo que la cuestión se vaya borrando. Eso, bueno, es para ambos. O sea, esta representación que está acá es Ujú. exactamente lo mismo que le llegan Ah, ya, o al sea, móvil. está implementado en la red neuronal. Sí, Claro. Claro. Sí, no, bueno, un poco el mensaje ahí mismo, complementando lo que dice Diego. Como esta cuestión es bien abstracta y complicada, hay que tomarse el tiempo para explicarlo, porque depende quién va a ser tu interlocutor. Puede que necesite mucha información, detalles técnicos, o puede que no necesite mucha información, detalles técnicos. Ya, ahí tú tienes que calibrarte, ¿ya? Tú eres el que generas la presentación, tienes que calibrarte. Por ejemplo, cuando uno va a una conferencia,
igual tiene que cachar más o menos qué tipo de conferencia es, si va a ser un workshop, quiénes van a ser los asistentes, entonces ahí tú te puedes un poco ajustar al nivel de detalle, ¿ya? Pero si la audiencia es más bien genérica y tú hablas así como ya voy a disparar con hartos datos técnicos y da lo mismo si nadie me entiende, no es buena idea porque, porque al final es como que estar hablando a la pared, ¿cachai? Entonces como que no tiene efecto. Al contrario, si es que tú bajas el nivel técnico, pero haces más hincapié en los posibles resultados o en el fondo las cosas que se podrían lograr con esta tecnología, podría haber alguien en la audiencia que quizás sí tenga lucas o le interese o conecte tu tema con otro tema y va y se acerca a ti y te dice, oye, ¿sabes que me gustó tu presentación y la entendí? Por lo tanto, pucha, me gustaría presentarte a tal persona, ¿cachai? Ese tipo de cosas pasan, pero para eso tenéis que llegar con el mensaje efectivamente al que te está escuchando. Así que eso, hay que detenerse a lo que uno vaya a informar, estar seguro de que lo está haciendo de forma efectiva. Ya, bien. Oye, muchas gracias por la presentación. Tenemos que seguir entonces. Déjanos un ratito entonces para discutir la nota, ¿ya? Y te llamamos. Igual, Diego, te tengo que pedir ahí un Sí. segundito. No, Para que nos de dejes. por eso vine. Ya sabemos. Ya, vamos aquí a poner una breve pausa comercial. Continuamos con la serie de presentaciones. A continuación, el alumno Kevin Ramos presentará su tema sobre diseño y desarrollo de un dispositivo áptico para aplicaciones de educación. ¿Ya? Por favor, Kevin, Sí. tomas la palabra. Tienes 20 minutos, como sabes, para la presentación. Buenas tardes, profesor Daniel Juncker, profesora Catherine Westerfeld, estimada audiencia. Mi nombre es Kevin Luis Ramos Machaca y les presentaré el proyecto de titulación Diseño y Desarrollo de un dispositivo áptico para aplicaciones de educación. En esta presentación abordaré los siguientes puntos clave: el objetivo general del proyecto y los objetivos específicos, dado el arte de los dispositivos ápticos, identificar las necesidades del perfil estudiante y profesor, diseñar prototipos que permitan validar la propuesta técnica, desarrollar la áptica del dispositivo, la validación del dispositivo áptico para usuarios y finalmente las conclusiones de este trabajo. Bueno, el objetivo general del proyecto es desarrollar un dispositivo áptico para aplicaciones de bajo costo, para aplicaciones de educación y habilidades laborales, enfocado en personas con discapacidad cognitiva moderada. Ese es el objetivo principal. Luego, el estado del arte de los dispositivos ápticos. Bueno, ustedes se preguntarán qué es la áptica, ¿cierto? Bueno, la áptica es el sentido del tacto, el cual es una de las percepciones más primitivas del ser humano. Y estas son las que permiten conectar el ser humano con una sensación táctil, ¿ya? Mediante objetos, superficies, y esto hace que el usuario sienta y sea más inmersiva y precisa esta sensación a través del sentido del tacto, ¿ya? Dentro de eso podemos clasificar los dispositivos ápticos como los tipos conectados a tierra, que son dispositivos que están conectados en una superficie y conectados a la red; los de tipo humano, que son dispositivos tipo exoesqueleto; y los portátiles, que son los de vanguardia, que son dispositivos como el HapX Gloves, un dispositivo, un guante áptico con la tecnología áptica más moderna, que puede ser transportado, tiene una mejor resolución de fuerza, en fin. Luego, siguiendo con la teoría de la retroalimentación vibrotáctil, ustedes se preguntan, ¿qué es esto? Bueno, este tipo de retroalimentación utiliza el sonido, una energía mecánica, para entender cómo estas vibraciones de señales de alta frecuencia pueden incidir en una sensación vibrotáctil y pueden ustedes sentir superficies, y también está aplicado a dispositivos cotidianos como por ejemplo un smartwatch, que también utiliza un actuador lineal para interpretar esta señal áptica, y los celulares que también utilizan, por ejemplo, cuando uno toca un botón, siente una retroalimentación vibrotáctil, ¿ya? Luego, la retroalimentación de fuerza. Ustedes se preguntan qué es. Este es el eje principal de mi proyecto,
ya que si ustedes imaginan, por ejemplo, un proceso de corte en el cual ustedes con el cuchillo cortan, ustedes sitúan una fruta o una verdura, ustedes sienten una resistencia propiamente tal de la textura del objeto, ¿cierto? Esa resistencia es lo que lo llaman retroalimentación de fuerza, ¿ya? Entonces, ahí se entiende ese concepto. Luego, dentro de toda la gama de dispositivos, el más famoso es el comercial, el Touch PM, que ofrece retroalimentación de fuerza en diferentes grados de libertad. Está diseñado también para diseñadores gráficos, para un sistema quirúrgico y aplicaciones que uno pueda desarrollar, ¿ya? También, dentro del objetivo específico, está identificar las necesidades del perfil estudiante. Bueno, este perfil abarca estudiantes entre 17 y 26 años con una discapacidad cognitiva moderada. Dentro de las principales necesidades que yo encontré en la identificación fueron, primero, la seguridad, porque ellos tienen que realizar labores de cocina en la Escuela Especial Juanita Aguirre de Viña del Mar, ¿ya? Donde tienen que hacer procesos de corte. Entonces, seguridad. Poca habilidad motriz de los estudiantes, también tienen miedo al cortar, entonces tienen diferentes apoyos o necesidades también de la tecnología para poder desarrollar y mejorar su habilidad motriz. Dentro de esto también están las necesidades del perfil profesor. Son personas o profesionales entre 30 y 50 años del género mixto, que son en su mayoría educadores diferenciales y también presentan necesidades hacia sus estudiantes, dentro de las cuales podemos nombrar principalmente la seguridad. Darle seguridad a sus estudiantes para que ellos puedan ejecutar labores de cocina, también darle este grado de aprendizaje y hacerle que la instrucción de las labores dentro del taller de cocina sean claras, precisas y que sean autónomas, que los estudiantes puedan desarrollar habilidades que les permitan ejercer en un entorno laboral. Dentro de la problemática que yo abordé, bueno, a propósito de esto está en un marco, una metodología que se llama Design Thinking, donde pasé diferentes procesos. Primero, empatizar, definir, idear, prototipar y validar. Entonces, dentro de eso se planteó el problema del miedo que tienen los estudiantes a cortar, a pelar, a la motricidad fina, a la seguridad, al aprendizaje. Entonces, el desafío fue, ¿cómo podríamos diseñar un dispositivo áptico que mejore la seguridad y eficiencia en el corte de alimentos, proporcionando instrucciones claras y ayudando a los estudiantes a desarrollar habilidades motrices necesarias para su inserción laboral? Dentro de eso, se desarrolló una propuesta técnica de corte tipo pivote que usan los chefs. Luego de eso, se integró un actuador que permita la áptica del dispositivo, un cuchillo impreso en 3D, un sensor llamado celda de carga, que mide la fuerza de corte, y otro sensor llamado FSR, sensible a la fuerza, que mide la fuerza de agarre. Estos parámetros fueron los primeros esbozos del dispositivo, ¿ya? Dentro de eso, otro de los objetivos era diseñar un prototipo que permitan validar la propuesta técnica. Se pasó por diferentes procesos, experimentación, estudio teórico, funcionalidades de los diferentes sensores, pero el principal fue la celda de carga y su calibración, ya que esto permitiría que los estudiantes tengan parámetros consistentes, reales de la fuerza que aplican al ejecutar un corte, y también el sensor FSR, que es un sensor sensible a la fuerza, que es táctil, que está en el mango del cuchillo, ustedes lo presionan y pueden medir la fuerza. Bueno, eso también fue calibrado con este sensor, o sea, este instrumento que mide la fuerza en tiempo real, junto con la resistencia, se parametrizó, se hizo una función lineal para obtener los valores consistentes de fuerza de agarre, ¿ya? Luego, dentro de los objetivos específicos está desarrollar la áptica del dispositivo. Este proceso fue bien largo, ya que se pasó primero por un motor DC con encoder, luego un motor DC sin caja reductora, hasta llegar al prototipo 8. En el prototipo 8 utilicé un servomotor para desarrollar la áptica del dispositivo. Bueno, y lo que diseñé fue el sistema de control proporcional para el ángulo, el movimiento y del servomotor. Bueno, se fija, se comienza todo con una referencia de fuerza igual a 0, que es el set point, se compara con el valor actual, peso actual, y ese error es el que, de alguna forma, utiliza el controlador para generar una señal PWM que hace funcionar el servomotor, y tenemos la respuesta de un movimiento suave, del movimiento del servomotor, y también el torque. Y esto está retroalimentado con el usuario, que hace la fuerza a través de la celda de carga,
y también se integró un filtro pasabajos que atenúa las señales de alta frecuencia, haciendo que la señal sea más suave y no haya tanta sensibilidad. Y todo este fue el proceso, fue iterando tanto los movimientos para arriba y para abajo del servomotor. Y como prototipo 8, llegué al dispositivo óptico Haptic Cook K1, que está integrado el servomotor, y la pieza 3D, adentro está la celda de carga, también tiene los sensores FCR, un mecanismo de desplazamiento horizontal, una fuente de poder, el microcontrolador, una LED RGB para la visualización de la fuerza de carga. También dentro del desarrollo de la áptica se integró una interfaz para que el usuario pueda visualizar las señales de fuerza, en este caso de corte. En esta se permite que el profesor pueda interpretar las señales. Entonces se mide los rangos, tiene una tabla donde puede el profesor visualizar como diferentes datos de fuerza. También está una opción de exportar todo esto a Excel para que puedan analizar máximos, mínimos, promedios, y así el profesor pueda medir el progreso de sus estudiantes. También dentro de este objetivo se testeó y probó la funcionalidad del dispositivo. Esto se hizo con estudiantes de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, Diego Díaz y Fernando Aguad. Interactuaron con el prototipo 8 y también monitores del Matchmaker, estudiantes de la Escuela de Ingeniería Mecánica, y ellos lo que notaron, el feedback que me dieron es que quizás la parte mecánica del dispositivo podría mejorarse y que también lo que sí sentían es la resistencia. Eso sí lo nombraron mucho, y que se sentía elástica el dispositivo y que se veían las señales de fuerza del proceso de corte y que también la usabilidad también es relativamente cómoda. ¿Ya? Dentro de los objetivos era la validación del dispositivo óptico con los usuarios DIN. Bueno, cabe destacar que esta tesis fue desarrollado en un marco interdisciplinario con la Escuela de Ingeniería Mecánica, específico con Andrés Guerrero, que desarrolló también su tesis. En esto hicimos una visita en terreno a la Escuela Juanita Aguirre, donde se evaluó con el estudiante y la profesora diferentes parámetros, de los que se recogieron validaciones como se midió la fuerza, el sistema era seguro porque no tenía filo, es como un cuchillo de plástico, la retroalimentación de fuerza sí se sintió, eso se lo pregunté abiertamente a los estudiantes, y sí sintieron la fuerza, y la profesora recalcó mucho que se producía una coordinación óculo-manual, además de la concentración de sus estudiantes. Entonces, había una funcionalidad del dispositivo mientras interactuaban todos los usuarios en tiempo real. Dentro de la validación del dispositivo óptico con los usuarios, también realicé una encuesta a 18 participantes, donde se preguntaron 10 preguntas, y tendrían que calificar del 1 al 5, 1 totalmente de desacuerdo, 5 totalmente de acuerdo. Entonces se le hicieron preguntas puntuales, donde si sentían la resistencia del cuchillo al ejercer un corte hacia abajo, bueno, el 88,9% dijo que efectivamente sí, sentían como esa resistencia, que es la áptica finalmente, y luego se preguntó si estos dispositivos podían ser aplicados como en actividades educacionales, si tenía esa aplicación. Bueno, sí, un 88,9% también dijo que eventualmente podría ser aplicado en una actividad tipo taller de cocina, por ejemplo. Entonces con esto permitimos validar también que el dispositivo tiene una funcionalidad y es lo que persigue el proyecto. Dentro de esto también se realizó una comparación de los dispositivos ópticos, uno de alto costo, como el Touch TM y el Haptic Cook K1. Dentro de eso, realizó una tabla comparativa específica donde se pueden observar los detalles de dimensionamiento, son similares. En cuanto al peso, el Haptic Cook pesa más, pero lo más importante son las fuerzas de retroalimentación. Touch TM solamente tiene 3,3 newton, ¿ya? El Haptic Cook tiene hasta 8 newton, pero esto puede ser variado, depende de la celda de carga del motor, puede aumentar su capacidad. En cuanto a los grados de libertad, bueno, tiene 6 grados de libertad porque es mucho más robusto, como un brazo robótico, y este dispositivo solamente 2. Y los grados de fuerza, que es lo final, bueno, tiene en tres ejes, X y Z, solamente en el Z tiene el dispositivo Haptic Cook. Y también hice otra comparación con respecto a los costos. Este tiene un costo aproximado de 4.252.949 pesos, mientras que Haptic Cook, considerando otros parámetros, tiene un valor de 1.382.205. Entonces, dentro de los objetivos también es que sea de bajo costo. Entonces, comparándolo, igual tiene como una comparación relativa con respecto al comercial y también de alguna forma cumple, porque acá está considerado muchos factores para llegar a ese precio. ¿Ya?
A continuación les voy a mostrar un video demostrativo del proyecto para que puedan... Ya. Finalmente, las conclusiones de este trabajo. Bueno, se logró el objetivo, que es desarrollar un dispositivo óptico de bajo costo para aplicaciones de educación y habilidades laborales, enfocado en personas con discapacidad cognitiva moderada. Mediante el estado del arte, se pudo conocer qué es la áptica, eh, sus aplicaciones, sus clasificaciones y funcionalidades, ¿ya? Luego también, en base a los prototipos, se pudo identificar diferentes tipos de señales, tanto celda de carga, fuerza y corte, pero dentro de eso también podríamos explicar, por ejemplo, la parte de las necesidades, porque se hizo un catastro de las necesidades del perfil estudiante y profesor, en las cuales se recogió que las principales necesidades son la fuerza de corte, la fuerza de agarre y la áptica y la seguridad del dispositivo. Entonces, dentro de eso también, cuando se logró la materialización del dispositivo, también se integró diferentes tipos de parámetros y se logró en base a mucha experimentación, mucho desarrollo, en base a prueba-error, se logró desarrollar la áptica del dispositivo. Y finalmente la validación del dispositivo se hizo encuestas en las que los usuarios retroalimentaban y decían ya, el 88,9% dice que sí sienten la áptica del dispositivo. Y también los usuarios añaden que el dispositivo puede ser aplicado en un taller de cocina con estudiantes con discapacidad cognitiva moderada. Entonces también valida que el dispositivo tiene funcionalidad, puede ser aplicable. Y finalmente, en el desarrollo de las oportunidades de mejora, obviamente el dispositivo está en desarrollo, ¿ya? Entonces aún le faltan mejoras, como por ejemplo me decía mucho la estética. Quizás pasar esto a un desarrollo PCB, también aumentar la interfaz, hacerla mucho más interactiva con el usuario para que haya un mayor grado de aprendizaje del estudiante y también crear una mejor experiencia de usuario. Y también considerar la parte de la parte mecánica, la parte operativa del dispositivo, que puede ser mejorado, puede ser resaltado, pero finalmente esos son en base a una inversión. Entonces, y este fue el trabajo de mi tesis. Eh, eh, muchas gracias. Muchas gracias, Kevin, por la presentación. Entonces, ahora vamos a la ronda de preguntas, partiendo por profesora Catherine, tu correferente. Dale. Kevin, felicitaciones por tu presentación y por el proyecto. Creo que el desafío era grande. Iniciamos eso. En la mitad no sabíamos si ibas a llegar a cumplir con los objetivos, pero creo que se logró. Y habiendo dicho eso, quisiera preguntarte, eh, al inicio se te hizo una pregunta cuando empezamos con el proyecto. Fue ¿por qué desarrollar todo este sistema áptico para el desarrollo de las habilidades en vez de un dispositivo quizás mucho más sencillo como un cuchillo plástico sin toda la áptica y el sistema electrónico? Eh, ¿Cuál podría ser tu conclusión en relación a eso?
¿Por qué? ¿Por qué un dispositivo con todas estas características mejora las habilidades y no algo mucho más sencillo? Sí, yo diría que principalmente el dispositivo tiene puede tener un mayor impacto que un cuchillo, por ejemplo, plástico, porque el dispositivo puede hacer que el usuario se conecte quizás con esta experiencia con una máquina, que son lo que hace la tecnología realmente, es conectar con un entorno, una realidad virtual, o en este caso una experiencia de ejecución de corte. O sea, al conectarse el usuario, puede, sin miedo, porque no tiene peligro al ejecutar el corte, también puede aprender, puede relacionarse mucho más, entonces puede hacer que el dispositivo funcione y pueda también medir diferentes variables. Pero más que nada es como la interacción y que la áptica va a mejorar de alguna forma, de forma controlada automática, su motricidad. Entonces, otro dispositivo como el plástico solamente va a ejercer él nomás su movilidad. Entonces, la áptica hace que mejore ese sentido de la sensibilidad, de la fuerza, del nivel del dispositivo. Entonces, tiene mayor prestación en cuanto a la áptica y por otra parte también para la profesora o para el mismo estudiante le sirve saber los indicadores de variables, que es muy importante cuando uno quiere calificarse o cuantificar si está avanzando en el tiempo. Entonces, por eso los sensores entregan valores que uno puede decir, ya, mira, ¿sabes? Estoy cortando, tengo una resistencia o tengo una fuerza de 200 gramos de fuerza, pero puedo mejorar. O sea, puedo cortar algo más denso y hasta 800. Entonces, con esos indicadores puedo mejorar mi habilidad motriz y puedo tener una mejor experiencia. Pero todo en cuanto al estudiante, para que mejore. Serían como variables. En cuanto al nivel de desarrollo de tu prototipo, si pudieras decir de 1 al 100, ¿en qué nivel de desarrollo crees que se encuentra para poder ya utilizarlo de forma funcional dentro de un ambiente del taller de cocina? Sí. Yo creo que como un 90% puede estar como funcionalmente, porque falta hacer unos desarrollos en cuanto a la mecánica principalmente, porque muchos de los que usaron el dispositivo dañaban el servomotor y lo vi en muchas iteraciones, muchas experiencias del usuario. Entonces, mejorar la mecánica del dispositivo haría que el dispositivo sea más funcional y fuera usable para en este caso nuestro usuario. Y acá el tema de la interacción o cómo se conecta esto con una interfaz en 3D. Sí. ¿Estaría como listo para poder conectarse o todavía falta? Sí, sí, porque efectivamente, porque al final la señal, la que necesitamos es la señal de fuerza, y esa la tenemos. Dentro del desarrollo que hizo Andrés, todo en la parte Unity lo hace al final el motor de juego, el software. Software dice control en base a como por ejemplo una naranja, él lo parametriza para que cuando se corta, le manda una señal para que se sienta más o menos resistencia. Al final, el motor de juego hace toda la parte como de áptica, digamos, para que se sienta la inmersión del juego. Eso ya es como una programación ya en el software Unity, pero ya la retroalimentación la tenemos. La tenemos aquí ¿cómo se llama? La desarrollamos en el prototipo. ¿Y tu dispositivo tiene la funcionalidad de poder graduar la fuerza, por ejemplo, para cambiar desde un elemento como un plátano o a una zanahoria o a otros alimentos? ¿Se puede ir graduando? Claro, claro, ese fue uno de los últimos tópicos que estaba trabajando. Efectivamente, sí se puede graduar eh, esa, ese grado de resistencia, cambiando un factor que es el factor de ganancia, pero eso también puede ser integrado de forma como un potenciómetro o también de forma ya como en el software, que uno le ponga un indicador, quizás máximo o mínimo, y ahí ir variando esa resistencia. Eso lo tienes operativo y ya funciona. Claro, eso está en desarrollo, pero por lo menos el desarrollo que logré fue que, por ejemplo, porque principalmente solamente hacía fuerza para arriba y para abajo. Entonces, lo que se realizó fue que, por ejemplo, cuando uno levanta el cuchillo, la sensibilidad fuera mucho más suave. Y cuando ejerce el corte, fuera un poquito más resistente. Esa es la funcionalidad que tiene este momento. Pero efectivamente se puede realizar ese ajuste en la áptica. Muchas gracias, Catherine. Ok, yo tengo algunas preguntitas aquí anotadas.
Bueno, sí, primero que todo felicitarte por el trabajo, ya, fue un trabajo arduo, fue extenso, trabajaste varias decenas, quizás hasta cientos de horas en este trabajo, ya, lo presencié porque asististe mucho al laboratorio, así que felicitaciones por la perseverancia. Eh, Así que bien, todo lo logrado te lo mereces, digamos. Eh, Tengo algunas preguntas, por ejemplo, vámonos un poco a la aplicación áptica propiamente tal. Cuando nosotros hablamos de un dispositivo áptico, la tarea no es fácil porque en sencillo lo que tenemos que hacer es engañar al cerebro, ¿ya? Cuando el dispositivo no cumple bien su labor, ya sea por un pequeño retardo o alguna pequeña vibración, ya el cerebro de alguna forma sabe que están tratando de engañarlo, ¿ya? Y uno como usuario al tiro tiende a rechazar eso. Un ejemplo típico de esto es con los lentes de realidad virtual, cuando de repente las pequeñas latencias hacen que uno se maree, ¿ya? Quizás uno conscientemente ve que está todo bastante realista, pero algo dentro del equilibrio o de la percepción de las imágenes hace que una pequeña inconsistencia hace que uno se maree, ¿no es cierto? Entonces no es fácil el trabajo. En este caso, bueno, no es tan inmersivo el sistema, pero sí tiene una componente que no es menor, que es el tacto. En este caso, bueno, áptico tiene que ver con tacto, pero tiene que ver con todas las terminaciones nerviosas que tenemos en la mano, ¿ya? Distinto sería si es que el dispositivo estuviese acoplado a otra parte del cuerpo, quizás con menos terminaciones nerviosas. Entonces, ¿cómo medir y cómo, sobre todo, medir para mejorar el dispositivo? ¿Ya? ¿Cómo encuentras tú que lograste el nivel áptico en tu dispositivo? ¿Lo lograste de una forma adecuada? ¿Superaste tu expectativa? ¿Estuviste un poco por debajo de tu expectativa? ¿Qué mencionaban tus usuarios respecto a esto? ¿Y cómo crees que lo puedas mejorar? Si tuvieses más presupuesto y más tiempo para mejorar, para mejoras, digamos, del sistema, ¿cómo podríamos invertir ese dinero en mejorar en la percepción áptica? Ya, sí, efectivamente. Dentro de toda mi investigación, yo siempre como que primero entendí la áptica, luego cuando compraron en la Escuela de Ingeniería Mecánica el Touch, ahí entendí que su movimiento o el desplazamiento que hacía era muy lento, muy suave. Entonces, ese fue mi parámetro para seguir como ajustando la áptica del dispositivo. Bueno, el servomotor también ofrece esa retroalimentación, pero no se siente tan suave como si fuera un movimiento natural que nosotros ejercemos al cortar, ¿cierto? Se siente una resistencia, existe un pequeño desfase de tiempo en ejecutar el corte, pero sin embargo cumple en cierta forma, digamos, desde 100, digamos, hasta 60 podemos decir, o 80, no, 70 mejor dicho, esa sensación. Pero para mejorar eso, tendríamos que comprar o invertir en nuevos motores y transformar este dispositivo con un sistema mecánico, con correas, porque muchos de los dispositivos que han desarrollado otras universidades, como en Estados Unidos y en Europa, hacen que esta suavidad se produzca como la fusión entre la mecánica y la electrónica, y mejores actuadores, motores sin escobilla, mucho más rápidos. Entonces, haciendo esa fusión, podríamos lograr una áptica mucho más sensible, más precisa, que emule realmente el corte de pivote. Pero el dispositivo eventualmente igual cumple con el objetivo, que es bajo costo, logra un cierto grado de áptica, finalmente. Ok, justamente me agarro de lo que mencionaste de la selección de motores. Tú tuviste que probar distintos motores. ¿Qué pasó con los primeros motores y por qué tuviste que cambiar? Si nos puedes explicar un poco eso. Sí, el primer motor fue el motor DC 12 volt con caja reductora. Yo hice varios experimentos con él, pero principalmente lo que tenía era un desgaste en el engranaje. Entonces hacía que se produzca como un delay, un retraso en ejecutar como la acción áptica en forma inmediata. Entonces eso tampoco era viable o no iba a hacer que el cerebro entienda que el movimiento es natural. Entonces ese fue el primer como enfrentamiento que tuve con ese motor y traté de ajustar, hicimos pruebas con código, algoritmos para mejorar eso, pero finalmente decidimos como evaluar otro motor, que es el motor DC, que ofrece una alta velocidad, pero tiene poco torque. Entonces ahí nuevamente tiene que entrar la parte de engranajes, entonces correas. Bueno, en base a eso, después entendí que al final tenía dos hipótesis. ¿Cómo lograr la áptica? Yo dentro de mi mente pensaba,
el servomotor o el actuador tiene que moverse de alguna forma muy lento, tal que cuando uno ejerce la fuerza se sienta esa resistencia. Esa era una hipótesis. Y la segunda era que el motor girara al revés y uno le ejerce la fuerza y ahí se sentiría la resistencia, ¿cierto? Pero eso no funciona, porque eso es contra el principio físico del motor. No puedes obligarlo porque ahí se produce como unos cortocircuitos y al final como que se calienta el motor. Eso lo pude experimentar con el motor de C. Entonces, la idea que yo tenía de mover el motor muy suave, esa es la que funcionó. O sea, así se logró la óptica del dispositivo con el servomotor. Perfecto. Ok. ¿Qué más tengo? Ya por último, el público también, o sea, hay parte de la aplicación que es desafiante debido al público que escogiste, ¿no es cierto? En particular con los usuarios neurodivergentes que tienen una sensibilidad mayor, ¿ya? O más selectiva, digamos, para el uso de distintos artículos, de todo tipo, ¿no es cierto? Entonces, dado a que tu sistema funciona con ciertas características y tiene una determinada dinámica, eso, no sé, yo tendería a pensar de que quizás limita o restringe el universo de usuarios que estén dispuestos y cómodos usándolo, ¿ya? ¿Puedes hacer algo para que tu dispositivo tenga mayor flexibilidad o se pueda adaptar mejor a distintos usuarios que quizás prefieran, no sé, distintos parámetros? ¿Puedes hablarnos un poco de eso? Por ejemplo, quizás a un usuario no le gusta que el dispositivo tenga tanta resistencia, quizás hay otros que prefieren que sea más rápido, que sea más lento. ¿Y has pensado en si es que tiene sentido que los usuarios puedan de alguna forma predefinir o hayan preselecciones de los parámetros de uso del dispositivo? Sí, claro, como enfocarlo a otros usuarios, sí, eventualmente está diseñado para personas con discapacidad intelectual moderada, pero el dispositivo en sí, Es que dentro de ese universo tienen distintas preferencias. claro, Y el tema con las personas neurodivergentes es que esa no es solamente una preferencia, es algo que determina derechamente, en muchos casos, el si escogen o no determinados caminos, o sea, determina sus decisiones. Por ejemplo, no le gusta el ruido que hace el dispositivo y no usa el dispositivo porque no le gusta el ruido, ¿ya? O el dispositivo tiene un retardo de, no sé, un segundo y no le gusta por eso, entonces también, ¿ya? Entonces, quizás para algunos usuarios haya alguna, no sé, configuración del dispositivo donde es más rápido, responde más rápido, pero tiene quizás más vibración, no sé. Y quizás para otros haya una configuración claro. responde sin vibración, ya, pero mete más ruido, no sé, por ejemplo. ¿Ya? No sé, evaluaste, o sea, primero que todo, ¿con cuántas personas evaluaste el dispositivo? ¿Y qué observaste tú de esa evaluación? Más Por, allá del formulario, digamos. ¿Viste que estaban contentos usándolo? ¿Había novedad o había más bien rechazo, aceptación? No sé, ahí se nos puede explicar un poco sobre esa adopción. ya, sí, con usuarios neurotípicos, personas, realmente ellos sí se sentían cómodos, pero también decían que, por ejemplo, la posición, quizás esa posición neutral dispositivo, puede hacer que no están ejecutando realmente el proceso corte, porque al final como que diferentes personas ejecutan este corte tipo pivote de diferentes formas. Entonces quizás mejorar la parte como enfocarlo en un usuario distinto, no neurodivergente, sino mejorar, como, pero ahí tenemos que enfocarnos ya más al público neurotípico, Ujú. haciendo que este dispositivo tenga diferentes versatilidades o aplicaciones. Primero, es como que tenga la posición adecuada que usan típicamente las personas y también hacerle más robustez en cuanto a otro tipo de corte también, porque también ese corte no estaba como, o sea, las personas como que observaron eso y también la sensibilidad del proceso corte, porque muchos de las personas no es intuitivo hacerlo de forma suave, porque eso fue lo que en el laboratorio lo hacemos suave, sabíamos que tenía una resistencia, pero las personas neurotípicas llegan y no saben la limitación del dispositivo. Entonces llegan y aplican una fuerza muy rápida o la velocidad. Entonces aumentar ese factor fue como que yo fui iterando un poquito, aumentando ese parámetro para que fuera la respuesta mucho más rápida. Sin embargo, en diferentes pruebas también hay opciones como el dispositivo tiene la opción de aumentar ese parámetro, pero también se observó que los usuarios neurotípicos tienden a ejercer como una fuerza más rápida y tienen también control de la fuerza, mientras los usuarios neurodivergentes
ellos como que no saben muy bien cómo es el dispositivo. Entonces, adaptarlo a ellos fue como el desafío, pero cuando lo usaron, yo pude notar que sí, efectivamente, tomaban el cuchillo, hacían el ejercicio, y le funcionaba a ellos, pero personas neurotípicas son otras las necesidades, no está mucho enfocado a ellos. Pero el feedback que me dieron es como ya, el mecanismo tiene que ser más robusto y la velocidad, principalmente la velocidad del movimiento que tiene que ser mucho más rápido para un movimiento normal. Eso fueron más o menos lo que me dijeron. Ok, y respecto de nuevo a la adaptabilidad, ¿cómo puedes adaptar tú para que el sistema funcione con más resistencia o menos resistencia? Eh, claro, se puede hacer con un potenciómetro también, o se puede adaptar como, yo creo que integrando una parte como lo que hablaba, integrando una parte más mecánica, ya no tanto que dependa del servomotor, sino que dependa de otro sistema mecánico con poleas para que esta sensación sea mucho más efectiva. Yo creo agregando la parte mecánica, o sea, el desarrollo va la parte más mecánica ahora. El desafío va ahí. Si nosotros logramos integrar una parte mecánica al dispositivo, podría hacer que esto sea más rápido, más fluido, se sienta más natural el movimiento y el dispositivo funcionaría de mejor forma. Ujú. Ok, muchas gracias, Kevin. Bueno, ahora corresponde preguntarle al público si es que alguien quiere hacer una consulta, algún comentario. ¿No? Yo quiero hacer un comentario. Por favor. Para contarles también, ya que participé en la visita en la escuela de mecánica, en comparación con el otro dispositivo, el Phantom, bueno, la aplicación del dispositivo de Kevin podía representar de forma mucho más ergonómica la función que se quería representar. Tuvo como mucho más llegada con el público, tanto neurodivergente como neurotípico, ya que como mencionaron en algún momento de la presentación, el Phantom tenía aún ciertas brechas en el diseño. Por ejemplo, los cortes no eran precisos, se caían las puntas, o quedaba de repente ahí medio poco preciso. Entonces, el dispositivo de Kevin fue de verdad muy bien recibido por toda la escuela. Yo esperaba que llegáramos y los chicos no quisieran probarlos porque es típico también el rechazo a lo nuevo, pero solamente había una chica que no se quiso parar, como que no quería pararse para participar, pero luego igual se paró y sí lo hizo, y a todos les encantó, así que muy orgulloso también de su trabajo. Gracias. Buen comentario. Muy bien, bueno, con eso concluimos entonces la presentación. Nosotros con Catherine vamos a dar una vuelta y a discutir la nota Ya. y les informamos en breve entonces el resultado. ¿Ya? Gracias, Kevin.